Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Enrique Montiel, Rafael Garófano, Manolo Pérez Fabra y Emilio de la Cruz. El primer tema que le proponemos a nuestros invitados es el fin del encierro que mantenían en el edificio de los sindicatos un grupo de ex trabajadores de Delphi. Se va a cumplir en el próximo mes de febrero 10 años que la multinacional anunció que cerraba su factoría de Puerto Real. Ello provocó una serie de movilizaciones, terminaron con la firma de un protocolo de recolocación por el cual pues muchos de los que trabajaban en Delphi fueron prejubilados, algunos fueron recolocados en Alestis y en Gadir Solar. Luego Gadir Solar quebró, en el accionariado de Gadir Solar participaba Raúl González, el exjugador del Real Madrid. Al calor también de aquello iba a venir algunos inversores dentro del plan Bahía Competitiva, que se perdió una parte importante de dinero. Empezaron los cursos de formación, que también han dado mucho de qué hablar por la cantidad de dinero que se ha perdido en todo eso entramado, y parte de ese dinero se le pide ahora a algunos de los ex trabajadores. Y al final de este encierro parece ser, según sus datos, que hay 200 personas que no han obtenido ninguna solución a su situación, ni han podido ser prejubilados, ni se han sido recolocados, ni han encontrado trabajo, ni nada. De todos los 2000 pues han quedado 200, y ahora ellos van a iniciar unas movilizaciones con una plataforma de 123 propuestas que hacen ellos para el empleo en la Bahía de Cádiz. Primero. Bueno, yo creo que el momento de la finalización de esta larguísima etapa reivindicativa y de encierro es muy difícil determinar cuándo terminan estos procesos, porque cuando se empieza con una masa social amplia, con mucho ánimo y esperando que esa actuación pues tenga unos resultados a corto o medio plazo. Pero cuando el plazo no es medio, sino que se va alargando, que no se sabe cuándo va a terminar, es muy difícil saber si es bueno que terminen ahora o debían de haber terminado hace un año o año y medio. Es decir, eso es un tema como en las huelgas, ¿no? Determinar cuándo hay que terminarlas es uno de los elementos fundamentales, y muchas veces hay que tenerlo presente en el momento que se inicia la actuación. Es decir, porque si no, ya después la cosa empieza a hacer un bucle y no se sabe cuándo. Yo creo que en este momento lo que los trabajadores han determinado, que ellos son unos parados de la bahía. Claro, no son parados ex Delphi, porque claro, ¿cuántos parados que son ex de alguna empresa? ¿Qué los diferenciaba? Que como colectivo habían firmado un documento con la Junta de Andalucía, un compromiso. Y ese papel yo creo que psicológicamente les ha hecho pensar que ellos eran unos parados diferentes, unos parados con una cualidad que los demás no tenían, y que esa cualidad les iba a dar preferencia respecto a otros que procedían de otras empresas, de otros ramos de actividad, etcétera. Yo creo que con el paso del tiempo se ha visto que aquel documento fue un documento políticamente erróneo, coyuntural, que la Junta hizo por interés electoral o electoralista, mejor, para que no crease problema a ese colectivo, pero que realmente detrás de eso no había nada. Porque claro, la Junta firma ese papel con la intención de acallar, desmovilizar y que no le haga daño electoral. Pero después empieza a pensar, o empieza la administración a considerar, ¿pero no sería injusto un tratamiento desigual de estos parados respecto al colectivo de parados en general? Y entonces ya se ve desde otra perspectiva, Ese conflicto es el que ha alargado la situación. Y ahora, yo he leído las manifestaciones que hacen
los trabajadores cuando desisten del encierro y me parece razonable, me parece muy razonable. Hemos visto que hay una plataforma para que haya más empleo en la bahía, para que baje el paro, y nosotros nos incorporamos ahí como un elemento de más experiencia o tal y cual, pero sin la cualidad esa de los ex, ¿no? Que yo creo que eso es lo que ha hecho modificar la posición. Otra cosa es, y sigo y repito, si este asunto, este paso, no se podría haber dado, quizás con más razones, hace un año, ¿no? Bueno, yo como me he definido en muchas ocasiones aquí, en aquellos momentos que hablábamos de Delphi, y estoy primero en mi absoluto respeto, como decía en su momento, a todos los trabajadores que en aquel momento y los que han continuado en esa situación, pero también coincido con lo que dice Rafael de ese elemento diferenciador, que yo siempre lo indiqué en su momento, de que, bueno, pues no era más que un colectivo como otros que había en aquel momento, que se estaba destruyendo muchísimos puestos de trabajo en la bahía de Cádiz, los cuales, pues en el sector servicio, por ejemplo, o en otros, pues no tenían ningún tipo de amparo como tuvieron. Eso también fue un poco el final de la Junta de Andalucía, de ese tipo de acciones que de carácter electoralista se hacían con los colectivos que de alguna manera eran importantes de trabajadores e introducían esa cualidad, como estaba diciendo Rafael, esa cualidad que hacía la posibilidad de que concursos de formación y con determinadas estrategias continuar recolocar a esas personas. Coincido en un artículo de Fernando Santiago, en el que dice, bueno, al final de esta historia, si de 2.000 personas, es lamentable que haya un solo parado, pero bueno, si se ha conseguido que el 90% esté recolocado, creo que el número podemos estar contentos. Nunca contentos porque al final cualquier puesto de trabajo que no se tenga o cualquier parado que haya debe ser preocupante. Y yo creo que en definitiva también la situación que algunos hemos dicho que hacía ya de tanto tiempo en la visualización en sindicatos los hacía invisibles, ¿no? Cuando ya hay una cierta saturación de mensajes, al final pasas y yo creo que preguntas y no te acuerdas ni qué ponía en las pancartas, y yo creo que eso ha hecho también en ello, ¿verdad?, una acción nueva y un paso nuevo a otras, a integrarse en lo que ya es una preocupación general, que los parados de la bahía, ¿no? Manolo. Bien, Fernando, como bien apuntaba Rafael en una historia que ha hecho detallada, aunque me parece que faltaba subrayar la nefasta actuación de la Junta de Andalucía, no tanto achacar lo que los trabajadores pudieran o no creerse en aquel momento, porque en definitiva los responsables no son ellos, el responsable es la Junta de Andalucía. En aquel momento creo que gobernaba Chávez, ¿no? Creo recordar. Entonces fue, digamos, quien, por motivos electoralistas, tú lo has apuntado muy bien, pero yo creo que hay que subrayar, y en este momento, digamos, en el cual se entierra un lastre reivindicativo de la bahía, como ha sido el de Delphi, pues hay que recordar quiénes son los grandes responsables de todo lo que ocurrió. Porque con independencia de la situación que apuntaba Emilio, global, de crisis en determinados sectores industriales, la Junta sí supo comportarse de otra manera con otros colectivos y otras ciudades que sí han salido a flote. Quiero recordar, por ejemplo, Santana Motor, ¿no?, que también fue una empresa que se vino abajo en Linares, y precisamente con una actuación muy clara de la Junta, apoyando algo que aquí hemos criticado muchísimo de lo mal que está funcionando, como es el tema de los tranvías, pues ha dado solución determinada a una problemática concreta que había. Dicho esto, es bueno que ellos mismos se hayan dado cuenta de que ya estaba putrefacta, digamos, ante la sociedad la reivindicación de Delphi. Yo creo que en el fondo estaban ya tocados, es decir, ya decir Delphi es decir algo maldito como para poder reivindicar, y hacen bien en integrarse. En cualquier caso, sí transmitirle, vamos, yo por lo menos, que he estado en muchísimas de las manifestaciones que hubo al principio, pues el apoyo, digamos, de los gaditanos a esos que quedan ahí y que ojalá encuentren el camino, ¿no? ¿De qué? Yo tengo sentimientos paralelos, ¿no? Por una parte, no sé, siento realmente... Sentimiento encontrado, ¿no?
Tampoco. Si por una parte siento como angustia por la gente que ha perdido el trabajo. Eso se traduce en nombres y apellidos, en familias concretas, que los hijos han visto como su padre se quedaba en el paro, lo que ha ocurrido dentro de Tengo una tendencia a ver ese tipo de cosas en los hechos sociales, ¿no? Por otra parte, creo que ese hecho que me provoca angustia no solamente se ha dado en estos años en Delphi, sino se han dado, como habéis dicho, en otras muchas empresas pequeñas, medianas, y esas familias, digamos, no han tenido el apoyo institucional que ha tenido el grupo de trabajadores de Delphi, porque a lo mejor... Apoyo engañoso. No, el apoyo se cuantifica en millones de euros, claro, que otra gente no ha tenido. O sea, estos han tenido un apoyo de la Junta de Andalucía de millones de euros, que otros colectivos que no eran colectivos como Delphi, de 2.000, pero que eran empresas de 2, de 3, de 5, de 1, de 4. Si lo sumabas... Pero si lo sumamos son muchos más. Como Polanco, o como Vipren, vamos. Claro. Pero vamos, si lo sumamos son muchos más. Y no antes. Entonces tengo, por una parte, ese sentimiento de que se ha tratado desigualmente a la gente, ¿no? Por otra parte, como Fernando ha hecho los números, realmente es una buena noticia que solamente hayan quedado 200 de un grupo de 2.000 y que se hayan podido recolocar, ¿no? Este es el sistema que tenemos. El sistema es que te reutiliza, te recoloca, te no sé cuánto, y así hasta que llegas al final de tu vida laboral. Ya no hay un trabajo fijo, ya no hay un trabajo como lo ha habido en otro tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo lo que ha golpeado el trabajo en la bahía, pues realmente ha sido muy... Ahora se está hablando de que por fin va a ir el rey Felipe a Arabia Saudí para firmar las 5 corbetas, claro. Entonces, de una firma, de una visita del rey, de la firma de tal, depende el trabajo de miles de personas en la bahía, de miles de horas de trabajo. Y entonces, este equilibrio inestable o esta falta de seguridad, ¿no?, es un poco lo que define nuestro modo de vivir en este tiempo, ¿no? Y eso Delphi lo pone de manifiesto. Y después, si no lo digo, realmente no me quedo bien, ¿no? Me ha parecido obsceno en ocasiones el cómo han utilizado Delphi los demás grupos para pegarle a Manolo Chávez, para pegarle a la Junta. Entonces allí iban a hacerse fotos con ellos los que sabían que no iban a llegar al gobierno, o los que... Aquí se ha hecho mucha demagogia con Delphi, se ha hecho y los trabajadores se han dejado, pues si acaso le venía bien, y todo ha sido como una especie de entramado del disparate más grande, ¿no? O sea que no es lo de Delphi realmente no es una buena noticia, ¿no?, para nada. Bueno, vamos a cambiar de tema. Quería conocer vuestra opinión acerca del proyecto de construir o instalar un hotel en la tribuna del Estadio Carranza. El concejal de Economía y Hacienda, David Navarro, se comprometió a que antes del 31 de diciembre iba a estar adjudicado. Se hizo un concurso público que quedó desierto. Luego ha habido, se decía, el interés de muchas empresas en instalarse en ese hotel. El asunto es que llegó el 31 de diciembre y no hubo ninguna. Creo que para el 20 de enero se reúne la mesa de contratación y las empresas que estén interesadas tendrán que presentar en sobre cerrado su oferta, que ya veremos si son. Pues eso, Fernando, eso es cuestión de tiempo. Ese es un sitio que va a ser un hotel, estoy seguro, porque además es un buen sitio, es un sitio rentable, está cerca de la playa, tiene todos los ingredientes para que algún día esa operación se cierre positivamente, porque realmente no hay nada. Vamos, vuelvo a apelar a Emilio, que hace los estudios de mercado y tal. Yo creo que, vamos, por lo que yo sé de esto, es un sitio estupendo, son unas instalaciones nuevas que se pueden adaptar muy bien, y ahí se haría un hotel realmente de mucho futuro y rentable. Con el dinero de nadie. Espérate, como suele decir, que es el dinero de todos, con el dinero de nadie, pues evidentemente se pueden hacer planes. Ya llegará, por supuesto, tenemos un sitio, eso será emblemático, ahora o en 2050. ¿Tú crees? Vamos a ver, te quiero decir lo siguiente. Primero,
Yo quiero empezar a dar un poco la vuelta por las informaciones que ha habido hoy. Primero, me parece correctísimo que mi querido amigo Pepe Blas Fernández salga hoy con su artículo hablando de la situación y recriminando al equipo de gobierno. Es su obligación como oposición, una vez que ha pasado el plazo, indicarle al equipo de gobierno que no se han hecho las cosas correctamente, pero yo vuelvo a decir que lo que he hecho en falta del equipo de gobierno, y sigo echándole en falta, igual que dije con el señor Bauza, hombre, que trabajen para algo los asesores que cobran tanto dinero. ¿Y por qué lo digo? Hombre, lo mínimo que tenía que haber hecho este equipo de gobierno cuando llegó y le han puesto esa espada con el tema hotelero, de hecho, primero, no estamos de acuerdo en que aquí se hubiera hecho, como no lo estaba yo, una inversión de más de 70 millones de euros en esta ciudad, con las de cosas importantes que va a ser para ese macroestadio, sabiendo todo, incluso algunos, a lo mejor Pepe Blas, lo que digo no le va a gustar, pero incluso yo creo que hasta el propio Pepe Blas no estaba en aquella idea en aquel momento, pero había una acción electoralista nuevamente que costó 70 millones de euros a la ciudad en poner un estadio, como se decía entonces, en valor y tal. Bueno, yo personalmente, por mi empresa, he gestionado con casi todas las cadenas. Y ahí hay gente en Zona Franca que lo puede decir porque hemos llamado, hemos entrevistado y tal y cual. Eso no está en precio hoy, no está en precio, diga lo que diga, que evidentemente podrá ser el día de mañana, como tú decías y tal. Eso no está en precio. No le salen los números a ninguno. Y fíjate si es una situación, Cádiz, importante estratégicamente para el turismo, que ahora mismo todos los operadores turísticos están entre, pero lo que quieren es Madrid y Barcelona, ya empieza un poco Málaga y ya empieza un poco Sevilla. Por lo tanto, primero, no está en primera línea Cádiz, y segundo, yo he hablado con operadores porque he intentado en estos periodos, eso no está en precio. Bien, ahora no está en precio, y eso en una situación privada, pues lo lógico sería hablar con los distintos interesados, ver en la mesa qué ofertas hay y tal. Pero claro, eso también el equipo de gobierno, por haberse metido ahí, siempre tiene la de perder, porque si mañana hay una posibilidad de que en vez de 9... La administración tiene muchas dificultades para estar libre en una negociación. Pero que yo lo primero que hubiera dicho, como responsable ahora es decir, bueno, oiga, que son ustedes los que montaron esta historia, ¿eh? Que fue el Partido Popular el que le dejó el muerto. El que le dejó el muerto, porque ahí ha habido problemas grandísimos para que se quedara en el convenio FCC, que el que ha hecho. El tema de los aparcamientos, hay que preguntarle a Zona Franca, la que también se va pasando con ese cierto calvario. Al final ha sido la administración, entre comillas, es un bien para hoy, pero mañana, en cuanto haya un edificio tal cual, tanto justicia como la mancomunidad se van. Por lo tanto, quien visualizó y quien proyectó que ese estadio irradiaría algo nuevo e importante para la ciudad de ámbito privado, se equivocó radicalmente, porque salvo Supersol, todo el resto es administración. Y hubo, repito, un gran problema con FCC, porque del acuerdo que tenía inicialmente de que con la obra además tenía que quedarse con determinados locales, FCC intentó dar marcha atrás. Emilio, la reflexión que yo he hecho, es un sitio estupendo, es como se llama, de oportunidad, es un edificio moderno, está muy bien situado, y teóricamente eso daría un buen hotel y un hotel rentable. ¿Con eso tú no estás de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo, pero entonces, a lo mejor... Lo que habrá que hacer es lo necesario para que resulte lo conveniente, dice Rafael. Pero vamos la a ver, administración es muy complicada. Por ley no puede bajar, por ley no puede bajar los 9.800.000, ¿no? Ahora ya sí. Ahora ya sí. O sea, cuando se hizo el concurso, es que estaba contando, y aquí el amigo Enrique no me dejó terminar. No, si yo no he sido el primero que empezaba a contar que cuando termina el concurso, entonces el concurso era una puja a partir de 9 millones y pico. Claro. A partir de ahí se abre otro mecanismo para la contratación. Mira, ¿sabe quién se ha posicionado? Se han posicionado, y lo sé, pero no voy a, lógicamente, por secreto profesional. Se han posicionado una serie de operadores, sabiendo, incluso alguno me consta, que ya sobre la mesa ha puesto la posibilidad de 7 millones y pico de euros. Ha habido alguien que ha dicho, oye, lo han llamado, he hecho, pues mire usted, yo esto lo veo, lo estudio, y yo estoy dispuesto a esto. Lo que tú bien decías antes, la administración tiene tal complicación que eso no es tan fácil como en la privada. Pero
que, ojo, este equipo de gobierno lo que tiene que haber hecho cuando llega es que ese estudio que ya existe, porque Zona Franca ha recibido en los últimos años, que yo conozca, más de 7 operadores importantes nacionales, ¿eh? Pero te hablo desde cuando estaba Pepe Mier, te hablo cuando ha estado Jorge Ramos, perdón, mi amigo Jorge Ramos, y creo, no recuerdo si la etapa de Osuna inició algo. Es decir, que aquí operadores importantes han venido. ¿Por qué no se han lanzado? Porque, por las razones que sean, no había posibilidad o no salían los números. Porque, como tú comprenderás, si salen los números, la gente... Sí es verdad también que el Cádiz estaba en una categoría que tenemos un problema importante. ¿Cómo le haces un estadio para que lo gestione unos privados que no son capaces, que tiene un club de segunda que vez, tiene un club de segunda vez, que no son capaces, porque esto yo lo hubiera hecho como ayuntamiento, y digo, vamos a ver, la ciudad de Cádiz da por usted 70 millones, pero usted, si en los 2 próximos años no está en primera, usted se va de aquí. Así de claro, usted se va de aquí. O paga los 70 millones. O paga los 70 millones, ¿me entiendes? Pero es que encima tenemos una administración que estamos viendo del Cádiz Club de Fútbol, que es vergonzosa desde hace muchísimo tiempo, ¿eh? Y bueno, pues nada, tenemos ahí un magnífico estadio, 70 millones, como si estuviéramos en el Bernabéu. Yo creo que estamos pagando, y tú lo has dicho, Emilio, decir, las ínsulas del anterior equipo de gobierno, y ahí hay que darle bien dado. O sea, yo no le alabo, digamos, el gusto al muerto, al marrón que tiene el actual equipo de gobierno. Es decir, y yo creo que en eso hay que ser tremendamente sincero, claro y meridiano. Coincido también en que yo creo que quizá por alguna conversación que he podido mantener con él en su tiempo, sí, que quizá Pepe Blas fue de los que más dentro del propio equipo de Teófila se opuso. ¿Quién? Pepe Blas Fernández. A esta operación. No te olvides que Pepe Blas siempre ha sido el que lleva las cuentas y veía la complicación de los que apuntaba, digamos, la locura y el disparate que se estaba haciendo. Lo que pasa es que eso internamente, yo creo que ahora que han pasado los tiempos se pueden contar estas cosas. Difícil, para mí es muy difícil porque evidentemente los duros a peseta no sé si en la magnífica situación, etcétera, que tú dices, Enrique, y si hay operadores o no hay operadores. Pensé que estaba hablando de una cosa y habéis por elevación, habéis ido ya es que yo había hablado de Pepe Blas, yo creo que aquí lo que el tema era el hotel, ¿no? Lo último que quiero apuntar es que quizás volvemos a jugar a las casitas en esta ciudad, porque dentro, no sé si lo trataremos o no hoy en esta tertulia, luego hablaremos de la ciudad de la justicia y que hay que buscar el sitio, que tal, hablaremos de Valcárcel, seguiremos hablando de cosas que siguen dando la vuelta. Tú sacarás tu reloj, me parece genial, Enrique, tu idea siempre de decir que aquí no sale nada para adelante. Pues a lo mejor hay que hacer una reflexión de todo lo que tenemos vacío, costando dinero a los gaditanos, a los impuestos, y a lo mejor hay que plantearse, voy a decir una tontería, pero ¿por qué no en ese espacio, si no conseguimos la inversión hotelera, pues que haya un acuerdo entre las administraciones y vaya todas las dependencias judiciales importantes de la ciudad a ese espacio? Por ejemplo, si está ahí. Pero vamos a ver, que yo estoy convencido que va a haber. Sí, pero si yo estoy convencido que va a haber y terminará habiendo. Lo que te digo es que yo lo quiero ver. La administración tiene que ser más ágil y un mecanismo, porque lo que está ocurriendo ahora, esto es muy sencillo. Usted dice, a ver, pernotaciones en Cádiz, número de posibilidades, mercado que hay, y al final el que viene aquí hoy dice, pero Emilio, pues yo para esto puedo invertir 6.400.000. Pero aquí todo lo queremos arreglar con hoteles. Queremos arreglar el tema de Plaza de Sevilla con hoteles. Queremos arreglar con Manolo y terminamos, ¿eh? Perdón, es que y al final yo creo que se hace sin un análisis real de lo que necesita el mercado, ¿no? Bueno, ahora escuchamos la opinión de Rafael, hacemos un receso antes.